Aquí está Daniel Lara Farías con, Ujú. creo que su ego está demasiado alterado porque tiene una franela de Superman. Pero bueno, así son las cosas, y como que está haciendo ejercicio. Pero bueno, mira, los seguidores me piden, que son seguidores tuyos y seguidores de Franceschi, que no es posible que ustedes estén peleados, que me corresponde hacer con ustedes dos un programa para que hablen de las coincidencias que tienen y no de las peleas. No hay problema. Es que no estamos peleados. De hecho, lo que el Muy público no difícil. sabe, Ah, lo que el público no sabe es que hablamos los tres. Y ah. Franceschi niega rotundamente estar molesto conmigo y yo niego rotundamente estar molesto con él. Entonces lo que vamos a hacer es demostrarle a la gente que es mentira eso, que nosotros estamos molestos. ¿Está Bueno, bien? creo que a mí me consta, porque yo hablando con Franceschi no está hablando también contigo, Exacto, hablamos los tres, hablamos es los tres. verdad, pero no vi por esta vía. No, exacto, es así. O sea, ustedes están como Reni y el Musiu, que todo el mundo creía que estaban peleados, o como Rómulo Betancourt y Caldera, ¿no? Y no era verdad, eran amigos. Lo que pasa es que hay una pelea por el rating, creo. Pero es una verdadera tontería. Yo estimo mucho a Alberto, aunque el asunto, que probablemente por eso es que la gente lo piensa, es que Alberto y yo estamos en desacuerdo en asuntos políticos, pero es que ahí es donde está la diferencia. Alberto está haciendo política, ¿ok? Como siempre lo ha hecho, ¿no? Eh, Y yo no soy activista político, yo estoy en desacuerdo con lo que él dice, yo estoy dedicado a los medios de comunicación. Ah, bueno, pero eso no quiere decir que yo no crea que sus posturas son legítimas, aunque no estoy de acuerdo con muchas de ellas. Una cosa, la intolerancia que yo siendo en ambos bandos, en esos que se llaman de derecha y esos que se llaman de izquierda, porque, oh sorpresa, en Venezuela apareció la derecha. Nadie era derechista sino Germán Borregales, que yo hablaba con él y decía, don Germán era la única persona en el mundo que llamaba don. Primero quiero mucho a su hija, por cierto, y también una excelente persona como el padre, pero era tan alto, tan grande, ¿no? Y yo decía, don, y además mucho mayor que uno, evidentemente. Pero ese era el único derechista que se decía derechista. No, Nadie bueno, hablaba fíjate, con el man. ¿Qué ha no. pasado en Venezuela? Eso es un milagro de Chávez y de Maduro. Sí, pero de alguna manera es también un milagro ficticio, o sea, es un fake. Porque fíjate que hay una gran cantidad de gente que por una reacción natural ante lo que es un régimen que se dice de izquierda, que utiliza las banderas de la izquierda, el discurso de izquierda, el relato de izquierda, que eso no lo podemos negar. Claro. Después se discute Y si en realidad apoyado por buena parte de la izquierda mundial y por todos los mundial. partidos comunistas. Ajá. Exactamente. Entonces, ese se ve el relato de el chavismo como régimen de izquierda, como movimiento de izquierda, eso está patentado, eso se asume así. Entonces, obviamente, es una cosa lógica. Si yo soy enemigo de estos tipos y estos tipos dicen que ellos son de izquierda, entonces yo soy de derecha. Eso es lo Sin que la saber qué gente, es ser de derecha ni de izquierda, supongo. sin Pero saber lo la que es una cosa o la otra. intolerancia tan grande, la intolerancia, lo digo porque la gente, o mucha gente, digo yo, los que no son demócratas realmente, si tú dices algo, tú puedes decir 20 cosas y estar de acuerdo contigo en 18, pero si dices dos o una que no están de acuerdo contigo, eres una mierda. Y Sí, eres del G2 y eres, qué sé yo, vendido, eres un palangrista, eres no sé qué cuento. Esa Venezuela existía, sí, sí, pero claro. ¿dónde estaba? Que no, lo que pasa es que acuérdate, Napoleón, y yo creo que es propicia la ocasión para introducir eso como tema, es que antes los que vivimos, tú no solamente lo viste, sino que estuviste en los medios convencionales venezolanos. Yo lo vi como espectador y estuve parcialmente en un medio convencional, o estoy en Radio Caracas Radio, que es la radio. Eh, las redes sociales le pusieron un altoparlante a lo que antes es como si nosotros lográramos escuchar qué hablan las hormiguitas.
que tú le pongas un micrófono a las hormiguitas y que Porque no escuche. entiendo porque las hormiguitas son como los chinos, todo el tiempo están trabajando. Exactamente, pero Pero vamos a espérate, suponer. yo hacía muchísimos programas, pero muchísimos programas en la calle con gente, con multitudes, Lo que sé. hacíamos esa especie de juicios o algo de eso, donde iban inclusive las autoridades y demás. Y además hacíamos programas de competencia entre pueblos para mejorar los pueblos. Y yo esa intolerancia nunca la sentí. Porque la democratización del acceso a los medios que logran las redes sociales y las nuevas tecnologías te da también acceso a que tú drenes tus sentimientos en función de una situación. Por Bueno, ejemplo, lo podían hacer en esos programas de multitudes hablando. claro, Es claro, más, Napoleón, pero permíteme, tú tenías que ir. te voy a echar un Ajá, chisme ajá. de Franceschi, ¿no? Yo escogía los temas del programa 24 horas, pero yo dejaba al equipo que le correspondía que escogiera los invitados. Y Claro. el tema se escogía, o yo le escogía, bueno, cuál es el principal titular del Nacional, el Universal y Últimas Noticias de hoy, para que sea nuestro tema del día siguiente, si es que íbamos a hacer algo de político o de economía, que eran la minoría de los programas. ¿Ok? La mayoría de los programas era que si viajando por un tal sitio, ayudando a fulanito de tal y todo ese tipo de cosas. Cuando yo quería hacer un programa en la calle político, que iban a ir chavistas, porque ya Chávez estaba en el poder, el único que yo decía que me invitaran era Franceschi. Porque yo decía, mira, no se olviden de invitar a Franceschi, que él es muy valiente y es un peleón y le van a echar en cara todas las vagabunderías de sus líderes, ¿no? Y era Franceschi, y Franceschi decía lo que le da la gana y los otros le contestaban, pero no era con odio, no le contestaban con odio. Claro, Napoleón, pero es que es muy distinto que tú hagas un programa en Plaza Venezuela o en el estadio tal y digas que allí se va a hacer un programa de tales y tales temas y que cualquiera que quiera opinar vaya. Eso es una cosa. Yo tengo que ir allá y tengo que dar mi opinión Y dar la cara. viéndote la cara. Y además de eso, recibiendo tu respuesta en mi cara. Es muy distinto que agarrar este aparatico desde la comodidad de mi casa, escribirte que tú eres un tal por cual, burlarme de ti, que tú me respondas y yo seguirte insultando y no ha pasado nada porque estoy en la tranquilidad de mi casa. A mí me ha pasado muchas veces, en Venezuela me ha pasado muchas veces, que había gente que llegaba, me pasó en 2 ocasiones, que decía, tú me tienes bloqueado en Twitter y yo te escucho, yo te sigo, yo te, concha, debe haber sido un malentendido, yo jamás te insulto, yo solamente bloqueo en Twitter a la gente que me insulta. O sea, eso, si a mí alguien me insulta, así sea, elegantemente, ¿verdad? Yo lo bloqueo. Eso es una máxima, pues. ¿Y Puedo debatir. cómo es un insulto elegante que no los conozco? Bueno, de repente una persona me dice, no, es que tú estás, por ejemplo, cuando intentan insultar tu inteligencia diciéndote cosas como, por ejemplo, no, lo que pasa es que tú en realidad tú no estudiaste para eso y entonces tú estás opinando de lo que no sabes. Bloqueado, bloqueado, porque si tú puedes dar mi opinión, yo la puedo dar también. Y si a ti no te Claro. gusta, si a mí no me gusta lo que tú dices, yo ni lo comento, paso de largo. Entonces, eso, me pasó en 2 ocasiones, gente que venía, no, porque es que tú me bloqueaste, yo le dije, ok, ven acá. Y yo en su presencia abría mi Twitter, porque yo no tengo 3 días usando la red. Digo, ¿cuál es tu usuario? Ah, tal. Y pongo en las búsquedas qué ha dicho ese usuario de mí. Ah, Y ¿se puede hacer eso? eso se puede hacer en Twitter. Y tú Pero, buscas, y buscas, y consigues el tweet de la discordia. Y dices, ah, mira, ¿y esto? Y entonces tú la cara, ajá. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Dímelo ahorita, pues dímelo en mi cara. Me pasó en 2 ocasiones. Ahorita me pasa que entonces sale uno bloqueado en Twitter y me escribe por Instagram. Para decir, mira, que yo no sé qué. Y le hago lo mismo y le mando la foto. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta impersonalidad que la tecnología permite que se desaten los motos y los demonios. Ojo, esto no es nada más en Venezuela. Okay, eso no es nada más en Venezuela. claro. Ve lo que está ocurriendo con este fenómeno de los youtubers, ¿verdad? Y de los influencers que normalmente viven de generar polémicas, porque de la generación de polémicas es que alimentan a su vez y caen entonces en un retorno. Mientras un video tenga más reproducciones, mientras se viralice, mayores ingresos tendrá esa persona, por lo tanto esa persona caerá en la permanente generación de polémica
para que a su vez esas reproducciones le den más ingresos, etcétera. Entonces, eso de alguna manera, eso no está siendo entendido, por lo menos en Venezuela, por la dirigencia política, ni está siendo entendido en las universidades, ni está siendo entendido por los líderes religiosos, por ejemplo. Hay un señor venezolano, entiendo que él está en Miami, que yo lo conocí por casualidad porque él es un pastor evangélico. Y a mí me escribe una persona y me dice, mira, este pastor evangélico a través de su programa te manda un mensaje, una opinión, pues estaba dando de mí. Y el señor decía, yo quisiera que le den este mensaje al señor Daniel Alfaría, está una cosa muy halagándome y dándome unos conceptos muy bonitos. Ahorita lamentablemente olvidé el nombre del pastor. Y yo entonces entro al programa y entro a ver su canal. Y ese es un señor que es un pastor evangélico que tiene una iglesia virtual, predica virtualmente. ¿Cómo? Desde el sitio donde vive, desde su computadora por internet, se conecta en vivo todos los días a través de su YouTube, de su cuenta en YouTube, a la misma hora para orar, para compartir, para predicar, etcétera. Y a mí me pareció eso una cosa tan genuina, tan auténtica y tan interesante que yo dije, este tipo es de verdad. O sea, está donde en la tecnología, porque evidentemente tiene su iglesia virtual y por supuesto a usted suscribiéndose al canal lo está ayudando porque le aumenta sus reproducciones, le aumenta su visibilidad, eso le genera el ingreso. El señor también por supuesto recibe las donaciones que quiere dar su feligresía, como cosa obvia en todas las iglesias. De alguna manera allí tú te das cuenta, bueno, este señor entendió que él está en un mundo que le permite hacer ese tipo de cosas. Bueno, pero eso de hablar, pero hablar del evangelio, del día y no sé qué cuento, también lo hace el padre Palmar todos los días. Todos los días. Entonces cambia el tema si va porque él es mi amigo. Bueno, está bien, pero que lo haga, que abra un canal en YouTube, la iglesia del padre Palmar. O la prédica del padre Palmar, porque no puede llamarlo iglesia, entiendo. Ahora, que tiene ¿por qué cuento viene todo esto? ¿Por qué estamos hablando de eso? Estamos hablando de esto. Porque ahora que me dijeron, yo nunca leo los Twitter, te confieso, tengo una persona que lo hace, pero la persona me dijo que en el programa de ayer o antes de ayer, cuando estuvo Franceschi, estaban pidiendo un montón de gente que son seguidores tuyos y son seguidores del que hablan bien, por separado cada uno de ellos, no uno que lo siga a los dos, sino a mí me encanta Lara Faría, oye, qué bueno que pusiste a Franceschi, y varios escribieron de que ustedes no se hablaban, estaban enfrentados, que por qué no los unía. Entonces yo pensé, pero si el otro día estuvimos hablando los tres, yo no entiendo, ¿será que de verdad son tan hipócritas? ¿No? Y por eso te toqué el tema. Claro, pero eso por supuesto. Pero fíjate, por supuesto podemos hablar con Franceschi, pero fíjate tú lo interesante del asunto, que caímos en la cuestión de los medios. Sí. La pregunta que yo hago ahorita es la siguiente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo ese mamotreto paquidérmico que ha creado? Porque han destruido PDVSA y han creado PDVSA, lo pusieron hasta vender verduras y hasta vender legumbres. A los militares igual. A la Fuerza Armada la convirtieron en una hidra que entonces tiene una cuestión petrolera, una cuestión minera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con cada una de esas cosas? ¿Qué vamos a hacer con ese mamotreto paquidérmico llamado Sistema de Medios Públicos, Sistema Nacional de Medios Públicos, que es una hidra que ha creado, que para empezar, que no la crearon ellos? Lo que crearon fue el concepto. Lo que ya existía como Radio Nacional, ¿okay? Con emisoras en distintas regiones, inclusive señal FM, más Venezolana de Televisión, que ya existía, no lo crearon ellos, más otros canales que crearon, unos expropiados, robados, como TVs, con equipos robados a RCTV y con la señal robada de RCTV, otros como Vive, etcétera. Se han creado cosas por todas partes y a través de estos extraños mecanismos de la corrupción se han apoderado de la línea editorial de medios privados
que le siguen sirviendo y que a pesar de que no forman parte del sistema de medios públicos, forman parte de toda esa tramoya. Y ni hablar de los periódicos, que si el Correo del Orinoco, que si tal, el portal tal, más cual, etcétera. La gran pregunta en todo esto vendría a ser la siguiente. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso cuando cese la usurpación? O sea, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué tipo de... Y entonces esa es una gran pregunta que el gremio periodístico debería estarse haciendo. Porque si de verdad el cese de la usurpación debe comprometernos a todos, ¿por qué el gremio de los comunicadores sociales no empieza a discutir seriamente y le dice al país lo que tenemos que hacer con esos medios públicos, con Venezolana de Televisión, con Radio Nacional? Porque tampoco es que aquí vamos a cambiar el mazo de manos, que le vas a quitar el mazo a este y se lo vas a dar a otro. He preguntado gente importante sobre eso. De eso hace ya varios años. Bueno, primero a mí me ofrecieron dirigir el canal robado de Radio Caracas, El Régimen. TVs. Y te ofrecieron dirigir TVs. Y además me dijeron, y no hace falta que salga tu nombre si tú no quieres. Le dije, primero me muero de hambre, cuando Chávez, por cierto, estaba Chávez en el poder todavía. Primero mi familia y yo nos morimos de hambre antes de trabajar para ustedes. Y además, y menos aún en un medio robado que tiene la historia de Venezuela por detrás. Y por eso ustedes se lo robaron. Pero también me di cuenta que el periodismo, el gran enemigo del poder, ¿no?, es el poder periodístico. Ellos lo sienten como su enemigo. Claro. Ellos te jalan bola cuando están en la oposición, esos dirigentes. Es que la palabra es jalar bola, no hay otra. No hay otra. Sí. Que era lo que hacía Chávez Frías, por cierto, pero con una gran simpatía y toda esa cosa, porque yo digo lo mismo que dice Herman Marsman y que dice el comandante Urdaneta, ¿no? A mí que me lo presenten, ese tipo, ¿no?, era diferente antes y después que empezó a tener poder, no cuando llega al poder, cuando empieza a tener el poder. Entonces, pero estos otros, o buena parte de ellos que se dicen demócratas, ¿ok?, es mi opinión, ¿ok?, creo que hay que hacer con los medios lo mismo que hay que hacer con todas las empresas públicas, privatizarlas a todas, incluyendo el petróleo, porque en Venezuela no va a haber democracia, ni hubo democracia nunca, porque el presidente de la República y su partido ganador, ¿no?, dominaban todos los tres poderes, y entonces no hay democracia. O sea, el presidente de la República es el máximo jefe de los militares. ¿Ok? El partido de gobierno que gana porque es mayoría y que además tiene un acuerdo con COPEI y al final también con el MAS, entonces se distribuyen la justicia. Pero es que no hay democracia, así no puede haber democracia. Es más, yo creo que no somos Dubái hoy en día, que no somos Dubái por culpa de esa dirigencia y por culpa de ese tipo de cosas. Y por lo que, por cierto, hay una grabación, una denuncia, que yo no lo pongo porque se dice muchas groserías de Ramos Alud y Luis Roberto, y no es necesario, ¿ok?, ponerlo. Pero es que el país está así por eso que denuncian allí. Y no lo denuncia cualquier tonto, lo denuncia un hombre brillante, vamos a estar claros. Que no lo dice por lo que le contaron, sino por lo que vivió. Por lo que él vivió. Y eso es importante. Pero mira tú todo esto, que el planteamiento es cierto. Porque la pregunta es una sola. ¿Para qué necesita un gobierno tener una radio y una televisión en estos tiempos? Es más, además en el Venezuela, que ellos tienen la concesión, ¿no?, y con eso es que siempre han presionado a todos los medios. Siempre. Así es. Con unos gobiernos más que en otros. Porque hay que aclarar que Carlos Andrés Pérez, que realmente fue de todos los presidentes que yo con los cuales yo he tenido programas de televisión, y eso que me lo cerraron, estando él en Brasil durante 2 o 3 días, hasta que Diego Arria, que era, no sé qué puesto tenía, digo, ¿cómo puede estar cerrado? Y lo mandó a abrir. Lucinchi era de coger palco. Y si hubiera ganado Piñerúa, Dios nos libre lo que hubiera pasado con los periodistas. Pero, discúlpame, pero Luis Herrera cerró programas también. Sí, bueno, Radio Caracas. Exacto. Y yo traté de mediar, vamos a estar claros. Y Radio Caracas quiso volver a invitar a Luis Herrera, que durante un tiempo no lo invitaba. Y yo fui a hablar con él. Mire, yo voy a volver a empezar en Radio Caracas con un programa. Y le pedí a Marcel Granier, ¿no?,
que en el primer programa, para demostrar que usted no estaba vetado, se sentaran juntos. Y Luis Herrera me dijo, yo no vuelvo a entrar a Radio Caracas. Y yo le dije, pues eso es un error, porque es verdad que Radio Caracas puede usted decir lo que usted quiera de Radio Caracas, pero el error fue de su gente. Porque te acuerdas que fue por un programa de alerta. Correcto. Que denunció no sé de cuento. Bueno, lo que tenía que haber hecho Luis Herrera es, esas denuncias son ciertas, y si eran ciertas, por cierto, y si son ciertas, primero destituye al director de aquel, era el hospital de niños de Catialamar. No, no era, no, vale, era el de Prados del Este, el manicomio, como se llame ahora, de Prados del Este. Es que lo cerraron como 3 veces, yo recuerdo el caso. Yo hablo de cuando lo cerraron por el de Prados del Este. Ajá, y lo cerraron una vez por el programa que hicieron denunciando la situación en la que se encontraba el Hospital de Niños Especiales de Catialamar, que fue un caso muy famoso en Vargas, por cierto. Lo cerraron una sola vez, Luis Herrera. Y Carlos Andrés lo cerró también una sola vez con lo de mi house. ¿Okay? Bueno, entonces yo digo, pero usted lo que tenía que haber hecho, a ver si era verdad, y si era verdad, primero quien tiene que destituir es al director de eso, ¿no? Entonces lo que hizo fue al revés, que no fue él. Por cierto, fue la persona que lo hizo. En el momento en que lo manda a cerrar, estamos almorzando. Y desde el almuerzo en ese restaurante, porque me estaba ofreciendo que como estaba entrando en el gobierno, yo dirigiera su publicidad, ¿no? Entonces hizo eso. Y yo le digo, ¿qué acabas de hacer? Y terminó, pero claro que no le dije tu publicidad y además me voy a enfrentar a ti por lo que tú estás haciendo. Lo que tú tienes que hacer es mandar a investigar si es verdad, pero es que ahí están acusando a la esposa del presidente, a Betty, que era un pan de Dios, al igual que Luis Herrera, dos excelentes personas. Sí, pero Betty Herrera no tiene por qué saber, sino Betty Herrera mandó a hacer un favor que le pidieron a ella con un niño, era verdad, ¿ok? Y entonces su gente, la persona que tenía allí, equivocadamente mandó a ese niño para allá, pero no fue Betty Herrera. Entonces lo que hay que acusar es, si es verdad toda esa denuncia, pues entonces que destituyan al tipo, ¿no? Responsable de esa situación, que acomoden eso y que llamen a Radio Caracas, era un programa de Eladio Lares, llamen a Eladio Lares, le digan, mire Eladio, gracias por esa denuncia, ¿ve? Quiero que vayas a ver cómo está ahora, porque eso es una obra de nosotros y de ustedes. Eso no lo hacen los políticos y menos los venezolanos, y tú lo sabes muy bien. Ahora, lo que sí me llamó la atención es eso que tú dices de que el presidente que menos censuró fue Carlos Andrés Pérez. Sí, el más abierto de todos fue Carlos Andrés Pérez. Con todo lo que le cayó a Carlos Andrés Pérez. Sí, con todo lo que le cayó a Carlos Andrés Pérez. Yo recuerdo un cuento de Isa Dobles, diciendo que ella, cuando la gran amistad que tenía con Fidel Castro, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, esto se lo contó Isa Dobles a Leonardo Padrón en el programa Los Imposibles, para dar la percepción, que ella le llevaba discos de gaitas de protesta a Fidel Castro, para mostrarle lo que era la libertad de expresión en Venezuela. Y que cuando Fidel Castro escuchó la canción Unos Jodimos del grupo gaitero Barrio Obrero de Cabivas, cuenta Isa Dobles que Fidel Castro pegó el grito en el cielo y dijo, y Carlos Andrés permite eso. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Fíjate tú. Vuelvo y repito, ¿necesita un gobierno tener un canal? No, es más, es un peligro que un medio de comunicación esté en manos del Estado. Y si no, veamos lo que ha sido el manejo de Venezolana de Televisión en cuanto a su línea informativa durante toda su historia en manos del gobierno. No, excepto cuando yo fui director. ¿Cómo? Excepto cuando en el primer año del segundo gobierno de Caldera, sí, yo me encargué de ese canal, que era el canal más abierto de todos. ¿Y cuánto tiempo duró? No, ¿cuánto tiempo duré yo? Que duré un año y renuncié. Exacto, por eso es que te digo. O sea, tú sabes lo que es yo recuerdo esa gestión, Napoleón. Es más, voy a decir otra cosa. En el segundo gobierno de Caldera, a pesar del incidente lamentable, de que lo recuerdo muy bien, de tu salida del canal y todo lo que ocurrió, en el segundo gobierno de Caldera, sobre todo en los 2 años finales, en el año final, en Venezolana de Televisión empieza a establecerse una programación cultural, en el buen sentido de la palabra cultura, ¿no?
con dos programas que eran para mí fundamentales para la historia de venezolana de televisión de los últimos tiempos, que es el programa Al Mediodía con Simón Díaz y el programa María Teresa y sus amigos de María Teresa Chacín. Pues yo creo que esos programas son una joya de los programas. Y quien termina sacando tanto a María Teresa Chacín como a Simón Díaz es el chavismo, que lo saca de Venezuela en la televisión. Por cierto que quien lo saca, de eso me enteré por una persona que fue sacada también de allí, del programa que tenía, también un programa musical, por cierto, o sea, nada político, que quien ejecuta toda esa acción para sacar a toda esa gente fue la entonces consultora jurídica de Venezolana de Televisión, una señora que luego se hace famosa, llamada Luis Ortega Díaz. Ah, esa es una joya. Entonces, allí es donde tú te das cuenta de que cuando el chavismo entendió. Ortega Díaz estaba en el canal 8 de consultora jurídica. Fue consultora jurídica al inicio del chavismo. ¿Estaba allí cuando eso? No, al inicio del chavismo fue nombrada consultora jurídica. Al inicio del chavismo. Claro, al inicio del chavismo fue nombrada consultora jurídica, antes de ascender a la fiscalía. ¿A dónde quiero llegar yo con todo esto? Mira, después de esto, después del cese de la usurpación, yo lo que recomendaría es, en efecto, número uno, tienes 50 emisoras, 50 canales. Una cosa que de alguna manera económicamente es inviable, para empezar por allí. En segundo lugar, la plataforma o las necesidades y los requerimientos tecnológicos de la televisión de hoy ya han dejado en la obsolescencia a estos medios gigantescos que quieren hacer unas cuestiones que puede hacer una persona que hace un youtuber con su teléfono en la calle. Sí, ellos lo único que pueden hacer realmente para competir son producciones costosas. También hay otra cosa. Fíjate lo que hicieron en determinado momento en España. Y por cierto, lo que se hace en Alemania. En Alemania hay un impuesto para un impuesto con el cual los ciudadanos pagan un impuesto especial para mantener el sistema público de radio y de televisión. Pero el sistema público de radio y televisión alemán, hay que verle la cara a ese sistema de radio y televisión pública. Pero si en Venezuela dejaron de pagarle inclusive la pequeña contribución al partido al cual pertenecía la gente, mira, cometí un error. Más amplio que Carlos Andrés Pérez II, no sé el 1, ¿ok? Más amplio que Carlos Andrés Pérez II fue Chávez Frías en sus primeros 2 años. Yo me cansé de decirle a Chávez Frías en los primeros 2 años, no en el primero, porque en el primero estamos esperando a ver qué es lo que va a hacer y no sé qué, fue el más votado por el pueblo venezolano, lo que tú quieras. Pero ya a partir del segundo, todos los programas eran en contra de él. Es más, yo recuerdo que le decía a Ángela, pero el programa que hicimos hoy, yo lo hago en la época de Caldera o de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Y cierran el programa, ¿no? Ese segundo año bueno, y después el programa 24 horas que primero cierran de la televisión es el mío, también es verdad, pero después de un año. Claro, después de un año provocándolo. Sí, pero ese año, de verdad, es más, como siempre hablamos mal, no me acuerdo quién estaba encargado de la Oficina Central de Información. Y entonces yo lo llamo y le digo, bueno, ustedes se la pasan criticando de que nosotros, bueno, pero nosotros lo que funciona mal hay que decirlo, lo que funciona bien no hace falta porque es la obligación de ustedes. Pero si tú quieres, me mandas grabado un micro de 2 minutos con todas las cosas que ustedes han hecho esta semana. ¿Ok? Él lo mandó 3 semanas seguidas porque yo le ponía como fondo la canción de Disneylandia. Hasta que llamó para decirme, eres un coñero, madre, no te mando más nada. Bueno, pero lo que tú me estás mandando son promesas. Tú no me estás mandando realizaciones, quedamos en que tú me vas a mandar cosas concretas que se lograron hacer. Y tú lo que me mandas son, ¿cómo se llama? Vamos a ser los más grandes, vamos a hacer no sé qué cuento. Mira, desde la época de Pérez Jiménez, que sí se hacían obras monumentales, ¿no? No he tantas obras monumentales como tú, solamente que Pérez Jiménez las inauguraba y ustedes solamente las prometen. ¿Ya está? Pero antes de que
de que este programa, esta conversación se termine, quiero, es necesario que yo aclare algo para que los comentarios que aquí queden, ¿verdad? No se desaten en su furia. Que has dicho que los 2 primeros años del gobierno de Chávez que tú viviste, sí, que yo dijiste todo lo que quisiste. Sin embargo, en esos 2 primeros años sí hubo ataques a la prensa. Recuerda el caso de la salida de Teodoro Pekov de la dirección del diario El Mundo. Recuerda. Por los años del diario El Mundo. Pero por presiones del gobierno. Porque compraron el diario El Mundo. Pero claro que hubo pero claro que había presiones. ¿Y cuándo no hubo presiones del gobierno? Yo no estoy diciendo que cuando Chávez no había presiones. Yo estoy hablando de mi experiencia personal, de que a pesar de las presiones al canal y a los medios, ¿no? Pasó un año para que lo cerraran definitivamente el programa y para que yo me tuviera que ir de Venezuela porque me trajeron la casa y un montón de cosas, que es diferente. Pero que eso no lo, y eso es importante porque la gente eso no lo dice cuando se ponen a decir, bueno, porque es que tú entrevistabas a Chávez y la gente no se acuerda cuando te ametrallaron la casa, ¿no? Sí. Además, ¿por qué entrevistaba a Chávez? Porque era el personaje de noticias y la gente lo quería ver y lo entrevistaba también en el Canal 2 a cada rato y lo entrevistaban en todos los canales. Y la gente, lo que pasa es que 24 horas es el programa más visto de la televisión y la gente recuerda eso. Pero la primera vez que se dijo en su cara a Chávez Frías, ¿no? Su adulación a Fidel Castro, ¿no? Fue que le saqué el video, que ahora sí lo puedo decir, que me lo dio Iván Carratú, ¿ok? El video de Chávez jalando bola, porque eso es lo que hacía, cuando la primera vez que va a Cuba, ¿no? Y la adulación, y Chávez no sabía que íbamos a presentar eso, y Chávez se molestó, se levantó para irse, ¿no? Y entonces yo le digo, te molestó, y tú que tanto criticabas antes, ¿no? Las presiones de los gobiernos, pues ese eres tú, o ese no eres tú. Y se quedó, porque el tipo era muy vivo, es verdad. Pero la primera vez que en un medio de comunicación se demuestra su acercamiento, su admiración por Fidel Castro, pero que lo vea la gente, fue allí en ese programa. Y en algún momento después de todo lo que te hicieron para que te fueras de Venezuela, Chávez intentó comunicarse y pedir disculpas, porque los presidentes normalmente decían, no fui yo, eso fue fulano. No, porque obviamente había sido Chávez. Lo que sí es que la primera vez que yo me tengo que ir, ¿ok? Venevisión, a los 2 o 3 meses, no sé cuánto, hizo una encuesta nacional sobre la credibilidad de la gente entre opositores y chavistas. Y yo aparecía por encima de todo el mundo, tanto para chavistas como para no chavistas, como el de mayor credibilidad. Entonces Venevisión pidió permiso, consultó con Luis Michelena, con José Vicente Rangel y con Chávez a ver si yo podía regresar. Y tanto Chávez como Luis Michelena, ¿no? Dijeron que sí. José Vicente Rangel dijo que no. Y Venevisión no le hizo caso a Rangel. Y yo regresé y creo que duré un año más. Que a raíz del año, entonces Chávez amenazó en Vargas, por cierto, en una concentración que tuvo en Vargas, que dijo, ese programa de la mañana, Cisneritos, vas a ir preso por tener ese programa, ¿no? Y hasta ahí terminó. Pero entonces allí es donde terminamos y llegamos al llegadero. Fíjate tú, el gobierno interino, los políticos en general, el presidente interino, los diputados de la Asamblea Nacional opositores, los dirigentes de partidos opositores, cuando tú revisas la forma como interactúan con los medios, cuando los medios no dicen lo que ellos quieren que digan, normalmente es la misma con sus bemoles. No lo ametrallan a uno porque no tienen el poder para hacerlo. Pero yo he visto reacciones furibundas contra medios en los cuales yo he estado o contra mí en persona. ¿Entiendes? Y contra otros además. O sea, yo he sido testigo de las presiones, de cómo se niega
el acceso a actividades para la cobertura de todos los medios, de cómo se niegan entrevistas, de cómo pero eso pasa aquí en Estados Unidos y no solamente con Trump. Vamos a estar claro, porque ahora Trump es culpable de todo. No solamente con Trump. Es más, te voy a echar un cuento. En un aniversario del Nacional, que son un aniversario histórico y cosas de esas, estaban dos dirigentes de esos que llaman demócratas, con Miguel Enrique Otero, y no me acuerdo quién más estaba allí. Y entonces empezaron a hablar de las presiones del gobierno de Chávez, y no sé qué, estaba Chávez en el poder. Y entonces uno de esos demócratas dice, estaban hablando de las presiones que el gobierno presionaba, no sé cuánto. Y uno de ellos dice, de esos llamados demócratas, eso es lo que nosotros teníamos que haber hecho. Esos son los demócratas, que no son demócratas, que son más liberales, es verdad, que son más amplios, es verdad, que en esa democracia venezolana había más enfrentamiento de poderes, es decir, unos querían una cosa, pero otros no la querían y entonces tenían que llegar a acuerdo o ganaba uno de ellos, pero no era lo que decía. Si Carlos Andrés Pérez puede tener un gran enemigo, por ejemplo, en la época que se enfrentó a Jorge Lavarría, ¿ok? Pero Jorge Lavarría siguió con su revista, presionado, tuvo que, lo mandaron a, ¿cómo se llama?, a hacerle un juicio, todas esas cosas, pero ya estaba Jorge Lavarría, no lo mataron, no lo torturaron, ¿me explico? No claro. Estoy diciendo que lo... Okay. Pero no puedes compararlo con lo que hay ahora. Y el problema es que si tú le das los medios, es que tú le das cualquier compañía a los burócratas del Estado, van a arruinarla porque no es por nada, sino porque están en otra cosa. Lo de ellos es mantenerse en el poder. Los más honestos es mantenernos en el poder haciendo obras, ¿no? Y mejorando la economía y apoyando que haya más empresas privadas para que haya más trabajo. Pero ¿cuántos son? ¿Cuántos son esos? Mira, el gran planteamiento, además de eso, tiene que ser también hacia la ciudadanía. ¿Qué prefiere un ciudadano? ¿Qué debería preferir un ciudadano? ¿Un medio de comunicación que diga lo que los políticos quieren oír o un medio de comunicación que diga lo que los ciudadanos tienen que saber? O sea, el ciudadano muchas veces se cree que estas cosas son nimiedades, pero a mí me parece importante saber, aunque salga en la revista Hola, a mí me interesa saber cuánto cuesta la cartera que usa la primera dama actual de Venezuela. A mí me interesa saber cómo viven los familiares del presidente después que llega al poder. Porque por ahí es que se ven las cosas y eso no tiene que ser, porque, ojo, para bien o para mal. Porque yo he conocido familias, varias familias de expresidentes venezolanos y sé cómo viven, sé cómo vivían y sé que han seguido viviendo igual. La gran mayoría de ellos, mucho más bien desmejorados. Pero entonces, eso es algo que el ciudadano tiene que saber. Mire, que los hijos del presidente estudian en un ¿cuántos hijos de políticos venezolanos estudian en escuelas públicas? Por ejemplo, los chavistas, principalmente. Porque si ellos han mejorado la educación, sus hijos deberían estar todos en escuelas públicas. Por cierto, que hasta los años 60, las escuelas públicas, muchas de ellas eran mejores que las mejores escuelas privadas. Por ejemplo, el Liceo Andrés Bello. Por citar un solo caso. Es así. Ahora, el ciudadano necesita también que conocer cuáles son sus derechos y sus deberes y cómo defender una democracia. Y voy a anunciar ya oficialmente que los martes y los jueves vamos a tener unos micros de 2 minutos que va a ser Thais Peñalver, ¿no? Wow. Para el programa. Genial. Gente para formar el ciudadano. No para formar adecos, ni copellanos, ni marxistas, ni nada, para formar ciudadanos, punto. Que es lo que necesita el país. Y que es lo más importante. Que existan partidos es muy importante, lo que tú quieras, pero no que los partidos dominen, ¿no?, los poderes, porque eso no es democracia. Porque pasa lo que ha pasado en Venezuela, sin quitarle los méritos que ha tenido ADE en primer lugar y COPEI en segundo lugar, sin menospreciar que el momento en que más creció la clase media y la economía venezolana, mucho más que Juan Pérez Jiménez, aunque él fue uno de los que sentó las bases, es verdad, fue hasta incluyendo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, sin quitar eso.
pero tratar de que todos los vicios que se fueron generando por el dinero fácil, ¿no? Y que impidieron que Venezuela no sea la Dubái de Latinoamérica, y lo repito por segunda vez, fue todas las vagabunderías que se hicieron, que quisieron inclusive sacar al propio Rómulo Betancourt cuando dijo hay que sacar a sombrerazos a los corruptos del partido. Estuvieron a punto de sacarlo a él, los corruptos del partido. No solamente eso, sino que cuando se planteó una candidatura que desde Acción Democrática decía que iba a haber tolerancia cero con la corrupción en la más mínima sospecha, que fue con Piñerúa, el propio partido hizo lo posible para que Piñerúa no ganara. Más allá de saber si iba a ser bueno o malo el gobierno de Piñerúa, hay que decir que ese planteamiento, además de eso, hay otra cosa, fíjate, ya para despedirme me quedo con esta anécdota. Cuando Piñerúa pierde las elecciones, acuérdate que en Acción Democrática había una norma no escrita, que el candidato que pierde las elecciones es el candidato que no repite como candidato. Se le respeta su posición, se le considera miembro nato del CEN, se le garantizan puestos en salidores en las listas al Congreso, pero no volvía a ser candidato. Eso fue con Gonzalo Barrios, eso fue con Piñerúa, y se intentó hacer con Claudio Fermín, pero Claudio Fermín, bueno, entró en fase de putrefacción, lamentablemente. ¿Qué ocurre? Ocurre que Piñerúa en el año, en las siguientes elecciones, él perdió en el 78, en las elecciones del 83, Jaime Lucinchi le pide a Piñerúa que encabece la lista por el estado de Miranda para el Senado. Y Piñerúa acepta en principio. Pero cuando Piñerúa ve que debajo de la lista metieron a un corrupto, a un hombre que él señalaba de corrupto y que lo era, y que era, además, estaba ligado a todas estas cuestiones de los corruptos de antes, comisionistas, etcétera, que por cierto, ese personaje todavía anda en Acción Democrática, ¿okay? De muy bajo perfil, pero está con cargo dentro del partido y con responsabilidades financieras. Piñerúa renunció a la candidatura. Eso, imagínate tú que una persona renuncia a una candidatura donde tiene asegurado ser senador. Y lo dijo públicamente, yo no voy a ir, le dijo Jaime, yo no voy a ser candidato si está ese señor allí, porque yo no voy a ser el que va a agarrar los votos para que ese delincuente entre al Congreso. Y renunció. Cuando en las elecciones siguientes, Carlos Andrés Pérez le pide que encabece la lista por el estado Sucre, ocurre el famoso incidente de Luis Piñerúa reclamando que estén preparando la candidatura a encabezar la lista a la Cámara de Diputados por Caracas de una barragana. Y hasta allí llegó la candidatura de Piñerúa. Entonces, estamos hablando de un tipo que está bien, era un querre, era un radical, era todo aquello, pero que era coherente. Él decía, no, pero es que si hay un corrupto, yo no me voy a sentar con ese corrupto, porque yo no voy a ayudar a que ese corrupto sea bien visto. A mí no me van a utilizar para que ese corrupto pase impune. Y eso a mí me parece que al fin y al cabo, ojalá tuviésemos cosas como esa hoy. Piñerúa haciendo así, de vez en cuando uno le salía nano, como aquel extraterrestre, porque evidentemente era un extraterrestre Piñerúa, no cabe la menor duda. No era un extraterrestre, yo creo que no, porque había mucha gente así. Lo que pasa es que no tenían el foco, porque yo conocí muchos políticos honestos, tengo que decirlo. O sea, yo no generalizo, porque yo sí conocí gente honesta, gente viviendo en el mismo sitio toda la vida, sobre todo los dirigentes regionales, en las regiones. Había unos dirigentes que tú decías, bueno, pero este señor debería estar beatificado, porque este señor uno ve el trabajo que hace, lo que es el trabajo social. Bueno, la mayoría se murieron. La mayoría se murieron y otros lamentablemente están desactivados en la política, pero la vida es así. Bueno, seguimos mañana a ver si podemos hablar con Franceschi y contigo al mismo tiempo. Trataremos. Para complacer a la gente. El programa durará 3 días, entonces, en lugar de... porque con ustedes dos no se puede. Está bien. Ok, nos vemos entonces. Saludos. Daniel Lara Faría.